Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos. Estamos preparados para ir con nuestro panel del día de hoy. Ya tenemos en conexión a quienes nos van a acompañar en esta jornada de día jueves. Está con nosotros Natalia Dembowski, investigadora del Observatorio de Género y Equidad. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenos días. No te escucho, no sé si estás silenciada ahí tú, Natalia, para que observemos ahí si es que tenemos ahí la desconexión allá o estás muteada de allá o ir viendo cómo lo mejoramos acá. Vamos a ver, no te escuchamos todavía, pero vamos a ver si podemos solucionar aquello. Y también saludamos a Teresa Zañartu, investigadora del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Teresa, ¿cómo estás también? Muy buenos días. Hola, muchas gracias. Ahí a Teresa sí la escuchamos. Vamos a ver si podemos mejorar aquello con Natalia. ¿Tú me escuchas bien, eso sí, Natalia? Sí, perfecto. Entonces vamos a tratar de ver cómo mejoramos aquello del audio de Natalia finalmente. Vamos a ir con los temas por lo pronto, ir analizando lo que hemos propuesto para el día de hoy. Y comenzamos con lo que fue la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que pone fin al CAE. Ha sido despachado de alguna manera al Senado. Y bueno, aquí hay varios temas que va a ser interesante irlos revisando. Ya lo decíamos, se aprueba la idea de legislar en esta línea, obtuvo 80 votos a favor, 51 en contra, 6 abstenciones, dando paso entonces a la discusión en particular en sala. Y en ese contexto la iniciativa se resolvió tras 75 votaciones sobre el articulado, en la cual se rechazó la indicación renovada y se respaldó la totalidad de las normas, con la salvedad que en 3 casos primó la redacción propuesta por la Comisión de Educación y no la de Hacienda. En ese sentido, dentro de los elementos fundamentales, el eventual instrumento permitirá cursar estudios en las instituciones que accedan al mecanismo, será con adhesión voluntaria, no requerirá la acreditación de requisitos socioeconómicos por parte de estudiantes, ni de puntajes relacionados con la PAES. Como comprometió además el Ejecutivo, esta iniciativa establece niveles de condonación de la deuda. Luego vienen también otros elementos importantes a tener en cuenta, que tienen que ver, por ejemplo, que las instituciones podrían cobrar un monto adicional a las y los beneficiarios del 10% de mayores ingresos. Si bien el proyecto fue despachado al Senado, es posible que eventualmente vuelva a la Cámara Baja si es que hay cambios en el segundo trámite. Y antes de empezar a dar la palabra, quería ir citando también algunas opiniones que quedaron de manifiesto a propósito de este debate que se dio. Por ejemplo, desde la bancada de la DC fueron críticos en muchos aspectos de este proyecto. Por ejemplo, queda planteado por el diputado Ricardo Cifuentes de este partido. Él aludió a que este proyecto no se hace cargo de las necesidades reales de la educación superior. En primer lugar, afecta directamente la sostenibilidad financiera de muchas instituciones, segrega, teniendo además el peligro de crear universidades para ricos y universidades para pobres. Sin embargo, dijo, votó a favor de legislar para que en los próximos pasos legislativos poder mejorar este proyecto de forma significativa. Es parte de las opiniones. También quiero citar algunas planteadas por las autoridades. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se definió como esperanzado de que pueda irse perfeccionando este proyecto, y como ya ocurrió con las indicaciones que se han presentado hasta ahora, hemos tenido votaciones muy sólidas en este proyecto aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados, y creo que eso debería ser un mensaje claro para el Senado para el siguiente trámite constitucional. Cito también opiniones del mundo de la educación superior. El rector de la Universidad de Valparaíso, presidente del Consorcio de las Universidades Estatales, Osvaldo Corrales, señaló que valora muy positivamente que la Cámara haya despachado este proyecto. Estimamos que es una discusión que tiene que continuar, pues si bien el proyecto aún admite mejoras, hemos señalado con la misma claridad que resulta fundamental que como sociedad y particularmente el Parlamento seamos capaces de terminar con el CAE, una política pública que ya está agotada. Y cierro revisando también opiniones del vicepresidente del Consejo de Rectores, Emilio Rodríguez, que sostuvo que el FES es una alternativa, pero como hemos dicho desde el comienzo, requiere ciertas mejoras, y en lo fundamental hoy día nosotros creemos que es una mejora sustantiva es necesaria en términos del copago. Se tiene que permitir, dice, copago en el 7º, 8º y 9º deciles. Creemos que esto es muy importante, básicamente porque el
el sistema de financiamiento que ha tenido Chile durante las últimas décadas es un sistema mixto y el copago forma en consecuencia parte sustantiva del financiamiento de toda la educación superior y también la universitaria. Con todos esos elementos, yo quiero también darles la palabra para que me cuenten un poquito cómo observan las perspectivas, a propósito que ha habido bastantes miradas en torno a poder incorporar otros elementos, perfeccionar el proyecto, pero también quienes tienen ciertos temores. Parto contigo, Natalia, no sé si ahora te podemos escuchar. No, parece que todavía no te escuchamos. Ahora sí que sí. Vamos contigo, Natalia. Sí, mira, coincido con que el cambio de sistema es un tremendo avance. Creo que efectivamente el CAE es una política agotada, que si bien ha tenido mejoras y reformas a lo largo del tiempo, necesitamos migrar hacia un sistema más solidario. Sobre todo, me quisiera referir al último punto porque efectivamente el tema de los deciles puede ser un poco complejo. Recordemos que los estudiantes universitarios pertenecen a familias, pero no necesariamente ellos gozan del mismo poder adquisitivo que tiene, por ejemplo, los miembros de la familia que sí trabajan. ¿Ya? Me refiero a decisión autónoma sobre cómo distribuir los recursos. Entonces, muchas veces, debajo de personas que pertenecen a deciles 7, 6, 8, vamos a encontrar también desigualdad en el ingreso, en la distribución del ingreso dentro de la familia, y esas personas tienen poca posibilidad de redistribuir los ingresos familiares. ¿Y eso qué implica? Implica un aumento en el riesgo de deserción, de demora en la trayectoria educativa, que finalmente se va entrecruzando con otros hitos vitales que se vienen en la adultez temprana, como por ejemplo el inicio de una relación de pareja, formar una familia, ¿cierto? Y que termina confabulando para que la persona termine abandonando los estudios, ¿cierto? O migrando a otras carreras de menor exigencia. Y desde ese punto de vista, yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, en que el copago se bajara a otros deciles de menores ingresos que los últimos, digamos. Y también respecto de lo que es la proyección de FES, creo que es fundamental el cambio de enfoque y de paradigma desde lo que es la bancarización y la privatización del financiamiento de la educación superior, digamos, hacia el rol del Estado. ¿Por qué? Porque también cuando es el Estado y no es el mercado quien regula, el Estado va a tener incentivos para transversalizar políticas, por ejemplo, de retención educacional en educación superior, ¿cierto? De regular de mejor manera los aranceles de referencia y va a corregir algunos vicios que actualmente tiene el sistema de financiamiento de la educación superior, más allá del CAE mismo. Sí quiero hacer el contrapunto que no se está solucionando la problemática de los actuales deudores de CAE y que de alguna manera también es lo que estaba implícito, ¿no?, en esta promesa de fin al CAE. Bueno, hay algunos de los puntos que se señalaba, de hecho ahí el ministro Marcel también da cuenta de aquello, en que cada día y cada mes que pasa las deudas van incrementándose y complicando la situación de estudiantes endeudados, lo hacía mención a propósito de esta discusión. Teresa, voy contigo ahora para que también me cuentes un poquito tu óptica respecto no solamente a lo que se estuvo discutiendo en la jornada del día de ayer, los puntos que nos planteaba Natalia particularmente en lo que tiene que ver con el copago y los deciles, las características de este FES finalmente en torno a lo vinculado a la bancarización que ha caracterizado el financiamiento en los años anteriores y además este factor en torno a los ya endeudados que obviamente están a la expectativa. Te dejo la palabra, Teresa. Ya, hola. Yo tengo una mirada un poco distinta de esto y de hecho encontramos que el proyecto tiene tantas falencias tan importantes que si bien se puede mejorar, era mejor rechazarlo de una y partir de cero por todas las críticas que han venido de distintos sectores, desde el Consejo Fiscal Autónomo hasta las mismas universidades, que son una de las principales afectadas por esta medida. O sea, con lo que se aprobó ayer, el Senado tiene una importante tarea de ingeniería, yo creo, si quiere arreglarlo, y de hecho
TSE ya había anticipado que ya aprobamos esto, pero hay que hacerle muchos cambios en el Senado, entonces es votar más o menos por un cheque en blanco, porque si es que no hay mucha convicción respecto de lo que se aprobó, siendo que se hicieron muchas votaciones separadas, o sea, no solamente fue una votación del informe, sino que se hizo muchas votaciones separadas, y aún así se cree que hay que casi que cambiarlo entero en el Senado. Tiene un fin más político que otro. Yo me quiero centrar en 3 puntos cortitos sí. y una reflexión al final. Esto se ha argumentado por parte del gobierno que esto no es un impuesto y no irroga el gasto fiscal, y también por los que lo aprobaron. El Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo sí han dicho que esto va a irrogar gasto fiscal, especialmente dentro de una administración que tiene notorias falencias de cálculo a futuro. O sea, ¿cuántas estimaciones en estos 3 años han sido erróneas por parte de quienes están encargados de calcular esto? Ya que expertos de este estándar advierten que sí va a irrogar gasto en un contexto en que precisamente lo que deberíamos hacer es restringir el gasto por toda la deuda que tiene el Estado. Es preocupante, y de hecho creo que es una universidad en Inglaterra también advirtió que esto irrogaba gasto fiscal. En segundo lugar, se ha alegado que esto no es un impuesto, pero es una retención obligatoria que entra al erario fiscal, y que, o sea, no con un propósito específico, que es una característica de un impuesto. Los impuestos no tienen objetivos específicos, salvo algunos. Entonces, y que se habla que es algo solidario, en el sentido que quienes estudiaron estarían como pagando lo que ellos estudiaron para los alumnos del futuro, pero hay cálculos que dicen que 30% de los alumnos va a pagar, por razón del FES, más de 1.5% más de lo que les costó la carrera. O sea, imagínense hacer el esfuerzo de sacar la carrera a tiempo y terminar pagándole más de lo que tú pagaste por la carrera a alguien que no tiene, como se ha alegado mucho, incentivos a egresar a tiempo. Y al final, unos pocos que se esfuerzan le pagan a todos. Y mi punto más importante, yo creo que es cómo afecta esto a la calidad de la universitaria y a la autonomía de la universidad. O sea, actualmente la gratuidad ya le genera varias deudas a las universidades y al Estado. El Estado por el 2023 tuvo una deuda acumulada de 780 millones de dólares respecto a la gratuidad. Yo que estudio historia todavía, he visto cómo las universidades, o la católica en donde estudio yo, ha tenido que manejárselas para justamente hacer frente al desfinanciamiento que trae la gratuidad, y ahora se limita el financiamiento de la universidad y de las carreras de los estudiantes, al final, a la gratuidad y el FES. Se eliminan todas las becas bicentenario, se eliminan. Entonces, o suben la matrícula aceptando a más alumnos, que después quién sabe si van a ser aceptados en el mercado laboral, o reducen los costos, lo que afecta a la educación superior. Y eso es lo que han alegado desde el rector de la Universidad Católica hasta hoy día el rector Valdés, que está en la UDD. O sea, en conclusión, y esta es mi reflexión al final, esto es una señal, yo creo que es más bien política. Estamos en años de elecciones, como tú anticipaste, Rodrigo, se le ha pegado al gobierno por su falta de consecuciones ideológicas, sí, con un proyecto que al final va a tener que cambiar completamente en el Senado. Esa es mi reflexión. Voy contigo ahora, Natalia, varios puntos de lo que tiene que ver con el tema de la implicancia en gasto fiscal, esta característica de impuestos de la que también han hablado muchos en torno a este debate. Ahí Teresa también hablaba del efecto en la calidad y autonomía de las universidades. Me quedo contigo ahora para que podamos también ir viendo cómo hacemos tus contrapuntos si estimas necesarios y apuntes obviamente sobre el tema. Sí, agradezco a Teresa, muy interesante el análisis que ella plantea, y a mí me gustaría hacer una precisión, ¿ya? Cuando hablamos de gasto, estamos hablando de cubrir necesidades y flujo de caja que se destina a gasto corriente, digamos. Para mí, el gasto en educación es una inversión fiscal, ¿ya? Y creo que
ciertamente es un punto político hacer pasar el concepto desde una inversión autónoma de los hogares a una inversión estatal, la formación de capital humano avanzado. ¿Ya? A mí me parece que ciertamente ese cambio de mirada es positivo, aun cuando implique un desembolso financiero por parte del Estado. ¿Ya? Respecto de el análisis de cuánto va a significar aquello, es parte, ¿cierto?, de la discusión legislativa, las estimaciones que Hacienda va realizando en función de cómo se van perfilando los distintos articulados de los proyectos. ¿Ya? Y me parece que eso debe suceder. Digamos, eventualmente debiéramos tender a un modelo donde los ciudadanos restituyeran mediante impuestos lo que el Estado desembolsa en ellos en educación, ¿ya? Como lo hacen países que tienen modelos de protección social, ¿cierto? Y de financiamiento de la educación más basados en la noción de que educarte es un beneficio país y no es netamente un beneficio individual. Ya no es solamente parte de tu proyecto de vida. Y eso implica, ¿cierto?, que el miedo que está detrás de que van a aceptar más estudiantes, que luego no van a encontrar trabajo, es algo que hoy ya está ocurriendo, ¿ya? Y está ocurriendo desde una lógica de mercantilización también de la educación superior, donde el incentivo por captar más matrícula es algo que está presente hace mucho tiempo, o sea, hace muchos años, yo diría desde que tengo memoria, estamos con la sensación de que hay profesiones que están sobresaturadas, no obstante se siguen impartiendo, esas personas tienen problemas de empleabilidad y no creo que esa situación en específico pueda empeorar con este modelo. Al contrario, siento que a partir de esto, ¿cierto?, el Estado podría tener mucho más incentivo a hacer un análisis respecto de cuáles son los campos laborales que necesitamos fortalecer, cuáles son los campos laborales que necesitamos disminuir la oferta formativa para poder hacer una planificación más estratégica de cómo nos estamos proyectando como país y qué sectores de actividad económica debemos fortalecer para alcanzar ese objetivo. Natalia, lo último, en torno al tema de calidad y autonomía que también refería en algún momento Teresa, ¿cómo también estimas esos juicios? A mí me parece que implícitamente, el cambio de mirada dota al Estado de un mayor nivel de control. Ya hace mucho tiempo que ya tenemos instalado el Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, ¿cierto? Con criterios que de alguna manera van orientando a los estudiantes hacia dónde deben dirigirse para poder asumir compromisos educativos en instituciones que les vayan a garantizar no solamente una mayor empleabilidad, sino también una mayor calidad en la formación, y de a poco las instituciones han ido nivelándose y buscando cumplir con esos criterios. Siento que el carril de la calidad de la educación está corriendo por otro canal paralelo, pero de todas maneras me parece sumamente que ahora el Estado va a ser el financiador, también va a tener un rol mucho más activo como fiscalizador de aquello para que los estudiantes puedan finalmente optar a este nuevo sistema de financiamiento. Uh-huh. Teresa, hay varios puntos. Este enfoque de este gasto en educación como una inversión de capital humano avanzado, ¿no? Nos planteaba ahí Natalia de alguna manera. También lo que tiene que ver con los incentivos desde la perspectiva estatal para ir revisando lo que son los elementos de campo laboral que también muchas veces están incorporados en las discusiones a la hora de pensar en financiamiento y restitución consecutiva luego del egreso. Y lo otro, a propósito de la reflexión que hacías tú sobre la calidad y la autonomía universitaria en este contexto, ahí nos planteaba la importancia, Natalia, de que el Estado adquiere un mayor control como fiscalizador de alguna manera. Te dejo ahí la palabra también para que podamos seguir conversando. Ya, yo quiero dividir esto en dos puntos. Lo primero es que la inversión, de que es un gasto fiscal o inversión fiscal, al final legislativamente es un gasto fiscal, o sea, el Estado tiene que gastar plata en universidades, lo que en la práctica le quita plata de otras cosas que también son importantes, como por ejemplo la educación básica, de la cual nos parecemos haber olvidado bastante. Y que sea una inversión depende de
la empleabilidad o futuro que se le pueda otorgar a ese estudiante. O sea, si es que la universidad está endeudada y no puede asegurar buenos profesores, no puede asegurar buenas instalaciones, ese alumno no va a aprovechar al máximo esa universidad, y la calidad de la educación que va a obtener es menor comparado con otras personas, que se ha dicho mucho que este sistema segrega, porque los que tienen la plata van a poder optar a universidades que no están adscritas a este sistema, que pueden asegurar otro tipo de financiamiento y tener mejor educación. Esa gente que tiene más recursos se va a comer laboralmente a las que entraron a universidades que tuvieron que recurrir a otros mecanismos para suplir ese delta de plata. Así que sea una inversión eventual, suponiendo que esto sale muy muy bien. Y el otro punto es la autonomía de la universidad. Yo creo que aquí tenemos una diferencia esencial conceptual, que es que el Estado no tiene por qué controlar a la universidad, y la universidad nunca... O sea, la gran pelea de las universidades desde la Edad Media, que se crearon hasta ahora, es la autonomía, sea del Estado o sea de la Iglesia en la Edad Media. Entonces, esto es algo que continúa hasta el día de hoy. No veo por qué el Estado es el que tenga que decidir, como estos cuentos distópicos que se escribían en el siglo XX, qué empleos requieren más gente y qué no, en donde si yo, que a mí me gusta, soy buena y me gusta hacer historia, pero la historia no rinde que sea ingeniera, o ingeniera comercial o abogada, eso es algo que le corresponde a las familias, a las personas, confiando en su libertad y en su responsabilidad. O sea, el hecho de que, y yo creo que esto también tiene que ver con el foco que le ponemos a las universidades como única alternativa de educación superior, y no a otras instituciones que sí están rindiendo mucho más. Pero el punto, además, es que la universidad como proyecto está hecho para enseñar libremente de maestros a alumnos y crear conocimiento según su propio ideario. Que el Estado, por poner la plata, tenga que meterse en el proyecto educativo mismo de la universidad es algo que se viene proponiendo al menos desde el proyecto de la convención del 2021-2022, y lo digo no porque todo el mundo saque este fantasma de la convención, sino porque a mí me tocó leer el proyecto y yo trabajé en eso. Entonces sé cuál era el ideario detrás, y es un ideario al cual la izquierda no ha renunciado. La izquierda quiere tener un mayor control en la educación superior, y por eso es que se nos olvida que está pasando la educación básica, que yo creo que todos estos recursos que estamos hablando deberían ponerse en la educación básica, porque ahí están los grandes problemas. Así que yo creo que las universidades tienen que ser libres para destinar la plata a las investigaciones que ellos estiman convenientes, especialmente universidades que tienen idearios bien potentes, como las católicas, por ejemplo, o las privadas. Dejo el tiempo que nos queda para ir cerrando algunas ideas. Natalia, voy contigo. Ahí brevemente vayamos cerrando algunos puntos, y obviamente siempre el espacio para los contrapuntos necesarios. Sí, muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que sí, comparto en parte la visión de Teresa respecto de la autonomía de las universidades, y creo que el problema yo lo situé más bien en la calidad de la educación, y también en algo que es bastante... No es extraño, digamos, que se regule más o menos cuántos cupos se necesita con una visión a 5 o 10 años de hacia dónde está migrando la necesidad poblacional. Por ejemplo, si vamos a crecer en minería, probablemente vamos a necesitar abrir más cupos en esa área. Tenemos brechas importantes en agricultura, tenemos brechas importantes en servicios, y probablemente hay otras áreas donde tenemos un sistema que no está planificado para poder absorber aquello. Entonces, si bien, por supuesto que la decisión respecto de qué estudiar en la vocación es una decisión íntima, siento que más allá de eso, el modelo de país tiene que tender hacia una planificación económica respecto de cómo vamos a ir orientando el desarrollo y el crecimiento. ¿Ya? Finalmente, la educación superior no solamente es una respuesta a mis deseos, a mis anhelos, o incluso a mi proyección de vida y autonomía económica,
sino que también debe servir al crecimiento y al desarrollo económico de las naciones. ¿Ya? Voy contigo ahora, Teresa, también cerrar brevemente el tema para ir a una pausa y después volver con lo otro que tenemos propuesto. Sí, yo creo en breve que esta iniciativa es una muestra de uno de los conflictos que han arrastrado la universidad desde, bueno, el 1200 hasta la actualidad. Y un signo de que la izquierda no abandona sus puntos, sus ideales, a pesar de que los hayan dejado detrás un rato después de el 2020, 2021, 2022. La autonomía universitaria y el rol del Estado al financiar y por tanto poder pautear un poco a la universidad a través de ese financiamiento siempre ha sido un tema importante en ello. Yo creo que proteger la autonomía de las universidades, impedir que la calidad de estas como que vaya bajando y además que el Estado se siga endeudando con un proyecto que alguien escribió ayer al aprobarse el proyecto, que era un Transantiago de la educación, son puntos importantes de reflexión y yo creo que el Senado tiene una difícil un difícil trabajo. Ahora, especialmente en año de elección, en que la mitad del Senado busca renovarse. Ya son las 9:41, estamos de vuelta después de la música y listos para seguir conversando con quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro panel de Enlace USACH. Estamos junto a Teresa Sañarto, investigadora del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán, y también con Natalia Dembowski, investigadora del Departamento del Observatorio de Género y Equidad. Vamos a seguir dialogando y vamos a ir ahora con una nota que destacó La Tercera el día de ayer, haciendo mención a una publicación de la agencia de noticias y análisis económico Bloomberg, donde en otras palabras se lapida el legado del gobierno del presidente Gabriel Boric y acusan que los fracasos afectaron de paso a la izquierda de América Latina. Una mirada bastante negativa la que se establece en esta nota, que reitero, apareció en Bloomberg durante estas últimas horas, firmada por Matthew Malinowski, y que entre otras cosas, ahí les dábamos, sin ir más lejos, algunos alcances. El título de partida dice: la promesa de la izquierda en América Latina se ve empañada por los fracasos de Boric, así de duros han sido. Y, por ejemplo, respaldan esta tesis en elementos como el manejo del Ejecutivo en temas como la reconstrucción en la zona afectada por el mega incendio que, recordemos, afectó la región de Valparaíso durante 2024. Señalan, solo el 1% de las familias afectadas había recibido las llaves de una casa reconstruida. Y junto a ello da cuenta también de otros elementos que estarían presentes, al menos o respaldarían esta tesis: el no cumplimiento de promesas una vez que se llegó al poder, la popularidad por los suelos se plantea también esta nota, y de paso entonces, y ahí viene también lo que señalábamos anteriormente, cómo esto también viene a empañar de alguna manera las expectativas que se tenía desde la perspectiva política a nivel latinoamericano, por las expectativas que se tenían. Ellos señalan que el caso del presidente Boric es un golpe para la izquierda en América Latina. En lugar de emerger como una figura destacada, es una decepción política que corre el riesgo de repetirse en toda América Latina. Son parte de los conceptos que se establecieron en esta nota. Yo quiero también analizar un poquito esto en el contexto además en el que estamos. Recordemos que estamos a puertas de una elección presidencial, en plena campaña, donde también es bien importante cuántos elementos de ese legado que se ha establecido por el Ejecutivo son tomados por la candidatura que va para el oficialismo actualmente, que de alguna manera en la primaria se vio ciertos matices respecto a aquello, y obviamente proyectar ese legado que sabemos que puede tener muchas opiniones. Parto contigo, Teresa, en esta oportunidad. Ya. Yo creo que la nota de Bloomberg da en el clavo en dos aspectos que se le han criticado y se les van a seguir criticando al presidente, que son problemas. Su gobierno ha tenido problemas ideológicos y de administración. La administración, tú ya lo mencionabas, la nota también, o sea, la reconstrucción, que hayan privados que están haciendo mucho más que el Estado para la reconstrucción de estas casas, que en el intertanto se hayan culpado, que se hayan dado por excusa.
En la educación, por ejemplo, la educación que era lo que la generación, la gran consigna de la generación del 2011, a nivel de educación básica y media está, pero destrozada. O sea, los SLEPs tuvieron grandes problemas, tuvieron algunos que pararse por un tiempo. Los liceos emblemáticos son una sombra de lo que fueron hace no tanto tiempo atrás. O sea, ahora en los colegios emblemáticos se hacen bombas. Y hay un serio problema de convivencia escolar que el gobierno no ha podido resolver, que particularmente afecta en un contexto de post-pandemia donde es cierto que todo es más difícil, pero el punto de que en el INBA, en los liceos emblemáticos, se hayan conflictos toda la semana y que el mecanismo creado por la presidenta Bachelet no haya podido implementarse siquiera bien el problema que tuvieron con la entrega de elementos escolares, con los cupos de los colegios en Antofagasta, todo eso es muy triste. Económicamente el país lleva creciendo 10 años al 10% y hace unos meses busqué acá la noticia, se celebraba que el presidente no iba, este gobierno no iba a ser el gobierno con menor crecimiento económico, sino que iba a ser el penúltimo, porque Bachelet 2 le ganaba un poquito y lo mostraban como el gran logro. En seguridad, bueno, es cosa de abrir los diarios todos los días. O sea, yo me senté a leerlo y fue como, ok, no requiero más que lo que sale acá: secuestro, crimen organizado, los problemas en las cárceles, que son problemas arrastrados, pero el problema, y aquí entro a lo ideológico de este gobierno, es que se presentó como la generación con estándares morales distintos que iba a lograr solucionar todos estos problemas en 4 años. Y se dieron cuenta muy rápido que no iban a poder hacerlo. Y el relato no se ajustó a la realidad. O sea, yo creo que el punto más icónico que refleja este gobierno es cuando la ministra del Interior, Isquia Siches, va muy poco después de asumido del 11 de marzo del 2022 a la Araucanía y la reciben a balazos. Y el gobierno, el Estado, tiene que salir corriendo después de haber enarbolado la bandera mapuche. En vez de ejercer la autoridad del Estado, tiene que salir un rato, y la Araucanía ha pasado no sé cuántos estados de emergencia consecutivos tiene la macrozona sur, algo que ellos dijeron que nunca iban a hacer, lo terminan haciendo más rápido de lo que cualquiera hubiese esperado, y el gran fracaso ideológico de que sufrieron el 4 de septiembre. O sea, ese es el proyecto que el Frente Amplio venía alumbrando hace mucho tiempo, y perdieron con una unión de fuerzas muy grande y de todos los estratos, los estratos sociales. Entonces, bueno, y el caso Convenios, que ellos tenían el estándar moral superior y tuvieron que llamar a quienes habían con quienes se habían llevado mal, o sea, la concertación, a que les arreglaran el gobierno después del 4 de septiembre. Y el caso Convenios, yo creo que es ilustrativo del vacío ideológico que tiene esta administración, y que se reflejará en la izquierda de los otros países. Yo creo que la izquierda de los otros países tiene sus propios problemas. O sea, Argentina no creo que se haya visto afectada muy por el gobierno de Boric, sino por la corrupción del gobierno que tenían en ese momento y el momento económico, pero yo creo que apuntan el clavo. Sí. Natalia, voy contigo también para que me cuentes un poquito de no solamente tu percepción de este diagnóstico, al menos, que deja entrever Bloomberg, y cuánto de ello también tiene que ver con algo que, si también nos ponemos a observar las miradas que hay desde el oficialismo, muchos plantean que hay mucha caricatura al respecto, puntos de comparación también con los que se hacen respecto a episodios o elementos previos a la pandemia. En fin, hay varios contrapuntos que se hacen a propósito de revisar estas cifras y los resultados durante estos casi 4 años de gobierno. Me quedo contigo. Gracias. Sí, yo revisé el artículo original, más allá de la reescritura, digamos, de otro medio escrito nacional. A mí me parece que el artículo puede tener un valor como un termómetro de percepciones externas, pero yo siento que parece como que tiene poquita densidad analítica. ¿Ya? Siento, por ejemplo, que en el fenómeno del aumento de la delincuencia es un fenómeno que es multicausal. Nos podemos detener ahí en ese punto un poco más adelante.
creo que el tema de la reconstrucción iba a ser complejo dada la gran magnitud que tuvo el proceso del incendio mismo, digamos, y cómo también rompió el tejido sociopolítico de los barrios y eso dificultó también el catastro, ¿cierto? Inicial y posteriormente la planificación en un país que, ojo, ya viene con un importante déficit habitacional y que también es otro de los, comillas, caballitos de batalla que tuvo este gobierno y que, bueno, creo que quizás no lo va a poder cumplir, también cruzado por esta situación de los incendios. Me parece además que un análisis robusto tendría que incluir otras dimensiones históricas, ¿cierto? Probablemente no solamente desde el retorno de la democracia, sino como vimos con la discusión de la ley FES, esto se va articulando probablemente desde los años 80, cuando se desarticula el sistema de educación superior y cómo luego también los gobiernos de la concertación hacen lo propio. Y finalmente hay otras crisis sociales, culturales, migratorias, económicas de otros puntos de América Latina, ¿cierto? Que van confluyendo a que hoy tengamos un escenario donde tenemos altas tasas de crimen organizado en comparación con lo que teníamos hace 10 años atrás. Tenemos y nos hemos posicionado, ¿cierto?, como un territorio donde se mueve droga y donde los carteles de otros puntos del continente han empezado a hacer uso de nuestros puertos, por ejemplo. Y también me parece que hay otras agendas que están invisibilizadas y que para mi gusto sí han tenido avance. Ya la agenda de protección social, ¿cierto? La eliminación del copago de FONASA en el sistema público, la agenda mujer ha tenido tremendos avances. 2,5 billones se han recaudado por concepto de pensión de alimentos y eso implica una protección social de niños que eran abandonados económicamente por uno de sus padres, que para mi gusto es fundamental. La ley que tipifica, ¿cierto? Y que es una ley integral de violencia hacia las mujeres, que de alguna manera posiciona temas como violencia obstétrica, la ley de 40 horas, la ley Carín. Son temas tremendos. También me parece que tocando el punto de la educación básica y media, hoy la educación pública efectivamente está atravesando un proceso de transición. Y los procesos de transición a menudo, no solamente en política pública, sino que también en la vida misma, implican acomodaciones. Y esas acomodaciones habitualmente tensionan porque nadie tiene experiencia en lo que se está creando porque esto es nuevo, ¿ya? Y cuando eso sucede, vamos a tener lugares donde hay inexperiencia y eso no tiene que ver con que las personas no sean las idóneas, sino que es un sistema nuevo que está todavía en plena construcción y eso no es improvisación, eso da cuenta de cambios sociales y políticos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es importante tener estos artículos externos y también me parece que es importante ponerlos en perspectiva y situarlos dentro de una línea editorial que busca de alguna manera posicionar y relevar ciertos temas. Nos quedan como 8 minutos para ir cerrando además el panel del día de hoy. Yo quiero dejarles ahí tiempo para ir haciendo algunas conclusiones. Me tomo un poquito también de lo que planteaba recién Natalia respecto a lo que se plantea en esta nota, pero además lo que eventualmente se obvia. Me recordó el concepto del cherry picking, de lo que tanto se habló en algún momento, donde al menos ahí lo plantea en su perspectiva Natalia, se dejarían de plantear ciertos elementos que desde la perspectiva estatal y de delegado de gobierno son de alguna manera también positivos. Pero me quedo contigo, Teresa, para que me cuentes un poquito a modo de cierre también tus perspectivas a propósito de los elementos y reflexiones de Natalia. Sí, yo encuentro que esta nota apunta más como con hechos de la administración, intenta apuntar al fracaso ideológico que ha sido este gobierno. Y evidentemente hay avances porque el presidente no gobierna solo, hay un Congreso que también le saca las leyes, medidas administrativas que venían de gobiernos anteriores, pero o sea, los números encuentro que es... Yo creo que lo que se critica es la poca capacidad de reacción que tiene el presidente ante los problemas que evidentemente son multicausales, pero las soluciones efectivamente
se estudian, pero también hay que actuar en un cierto punto. O sea, el presidente es el que ejerce la función administrativa, que es solucionar los problemas del día a día, y efectivamente hubo un incendio enorme, por ejemplo, y cuesta mucho la reconstrucción, pero el hecho de que privados lo estén haciendo con mucha, y subrayo, mucha más eficacia que el gobierno, que se le haya criticado tanto, que se le compare con Piñera 1 cuando hubo un terremoto, uno de los más grandes de la historia, encuentro que es decidor. Ahora busqué el dato, en la Araucanía llevan 57 estados de excepción seguidos que apuntan a es el fracaso del relato de este gobierno. Y eso es lo que puede marcar a las izquierdas de los otros países, y es lo que choca a nivel internacional, porque todos los países tienen problemas que son multicausales, pero el discurso que tuvo este gobierno para llegar al poder y la diferencia abismal de la realidad actual es lo que impacta, porque el Times lo mencionó como un presidente de izquierda joven que iba a traer este recambio a la izquierda, y terminaron llamando a la concertación para que le apagaran los incendios. Y también hay cosas que son triunfos, pero que hacen agua por otro lado. O sea, la agenda mujer, efectivamente, las leyes de Papito Corazón son un avance que tuvieron apoyo casi transversal, pero hoy día en el Mercurio salía que la informalidad laboral se ha acrecentado a alta cifra y que afecta principalmente a mujeres que tienen una gran precariedad laboral. Entonces, depende de la óptica en que se lo mire. Yo quiero volver a que no solo un problema de administración que afecta a personas concretas, o sea, la gente que se quedó sin colegios en Antofagasta, que se quedó sin los lápices escolares, son personas concretas que tienen que gastar plata o educar a los hijos, quién sabe cómo, y no creo que que estén muy tranquilos con que es un proceso que eventualmente va a funcionar, sino que el problema es ideológico, que se ha materializado por todas las cosas que ya dije. Mi cierre para no seguir alargándome. Natalia, cierro contigo también el panel. Muchas gracias. La verdad, yo quiero compartir con Teresa que efectivamente la ideología finalmente no es una palabra negativa, sino que tiene que ver con los modelos de Estado, ¿ya? Y es complejo siempre hacer cambios sociales. Y cuando hablamos de cambios sociales, cada vez que en Chile asume un gobierno, se producen cambios sociales. Porque además Chile es un país que se está polarizando cada vez más. La mayor parte de los presidentes no han tenido mayoría en ambas cámaras, y eso implica que es muy difícil avanzar en reforma. Cuando a eso sumamos que las personas jóvenes no tienen experiencia en administración pública y uno ha trabajado en el Estado, se da cuenta que los ejercicios presupuestarios en Chile son anuales, es muy breve, y también la maquinaria estatal tiene mucha burocracia y procesos de control. Por ende, los procesos privados siempre van a ser más rápidos, ¿ya? Lo cual no quita valor al sistema público. Y en Chile tenemos estos procesos de control precisamente para evitar la corrupción. Y en este punto, solo para cerrar, quiero decir que en Chile siempre ha habido corrupción. Lo que pasa es que para mi gusto en este gobierno las cosas se mostraron y sí se develaron y se hicieron cargo y volaron las personas que tenían que salir cuando habían hecho cosas incorrectas. Y por lo menos para mí eso es un valor, ya que no se escondan las cosas debajo de la alfombra. Muchas gracias, Rodrigo y Teresa, por la interesante conversación. Sí, no, a ustedes el agradecimiento por haber compartido con nosotros esta conversación, este panel. Natalia Dembowski, Teresa Zañarto, un abrazo y nos estamos reencontrando a futuro en nuevos paneles. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias.